Bendiciones con todos. Tema 221, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la entrada triunfal en Jerusalén, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, que dice lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hoy en Mateo llegamos a un momento importante y de gran valor para nosotros los cristianos, es decir, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto es así porque la entrada triunfal determina el inicio de la última semana de la vida de Jesús, ya que el viernes de esa misma semana sería crucificado y luego el domingo resucitaría de entre los muertos. Es increíble ver cómo los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dan gran importancia a esta última semana en el ministerio de Jesús, considerando que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, y Mateo le dedica de 21 capítulos a hablar de la última semana del ministerio, y así Marcos dedica de 6 al 16, y Marcos del 9 de 21 capítulos. Como vemos, los 4 evangelios le dedican una buena parte de su registro a hablar acerca de la última semana de Jesús, y esto es así porque para eso vino Jesús a esta tierra, a morir por nuestros pecados, y hoy ese momento se acercaba cada día. El pollino de asna. Todos los comentaristas bíblicos estaban de acuerdo que este día era domingo y que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén constituye el inicio de la última semana en la vida de Jesús. El primer versículo de este capítulo 21 nos dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos. Aquí vemos que Jesús se acercó a una ciudad llamada Betfage, de la cual muy poco se sabe. Por Marcos y Lucas sabemos que esta ciudad estaba cerca de Betania. Escuche Marcos 11:1 lo que dice: Cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y si esto es así, significa que venía a Betania en casa de María, Marta y Lázaro, ya que, según Juan, allí pasó la noche del sábado, cuando faltaban solo 6 días para la Pascua.
Escuche lo que dice San Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y luego lo vemos en el siguiente día, es decir, domingo, haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. Dice Juan capítulo 12, versículo del 12 al 13 lo siguiente. Y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por ello es razonable pensar que Jesús pasó la noche en Betania. Luego, dirigiéndose a Jerusalén, pasó cerca de Betfagé, a donde enviaría a sus discípulos a buscar el pollino de asna. Jesús les dio instrucciones a sus discípulos para que fuesen a buscar el pollino. ¿Cuáles son? Escuche. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Tanto Marcos como Lucas nos narran la parte donde ellos van a buscar el pollino. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versículo del 4 al 6. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Al estar desatando el pollino, los dueños de él preguntaron a los discípulos por qué lo hacían, pero ellos respondieron tal y como su maestro les dijo que respondieran. Lucas 19:34 dice: ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. No se sabe si estos dueños ya conocían a Jesús, y éste les había dicho que cuando llegaran unos hombres queriendo desatar el pollino, lo permitieran porque era para él. Como sea, basta que lo dijera que es del maestro, lo necesitaba para que se los permitiera llevar. Es interesante ver que solo Mateo aclara que los discípulos desataron tanto a la madre como a la cría. Escuche lo que dice: y luego hallaron una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traerlo. Pero al final solo sería la cría, es decir, el pollino de asna que montaría nuestro Señor. El cumplimiento profético tan esperado. Mateo 21 del 4 al 7 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. No olvidemos que Mateo se caracteriza por citar profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con la venida del Mesías. Y en esta oportunidad es claro al decir que todo esto estaba pasando para que se cumpliese una de ellas, una profecía, ¿no es cierto? Esta profecía que Mateo dice que se está cumpliendo se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Escuche por favor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así como los discípulos llevaron la asna y el pollino, y al final Jesús se sentó encima del pollino del asna. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Un pollino
era un asno joven al cual nunca habían montado. Los judíos conocían muy bien esta profecía. De hecho, estaban conscientes de que estaba hablando del Mesías que entraba a Jerusalén. Por eso los habitantes de esta ciudad solían criar pollino de asnas. Era común encontrar en las casas que estaban a la entrada de Jerusalén pollinos o burritos, como le decimos acá en Manabí, ya que año tras año los judíos anhelaban que este día se cumpliera para que comenzara el reino de Mesías y terminaran sus años de sometimiento a los gobiernos gentiles, y en este caso al gobierno romano. Para el momento que Jesús llegó a Jerusalén, existía toda una tradición alrededor de esta profecía. Mire, ¿qué les parece esta parte 1 de la entrada triunfal? Entra, todo mundo lo aclama como rey. Eso es importantísimo, que todo el mundo, que toda criatura, que todo ser humano, que todo ser vivo alabe y glorifique al Señor. Comienza la semana de pasión donde Él va a entregar su vida, a derramar su sangre para redimirnos. Y eso nadie más lo podía hacer, nadie más lo puede hacer, solo el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Derramó su sangre para remir nuestros pecados. Y eso es maravilloso. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que la hagas germinar en cada uno de los oyentes, Señor. Que tu palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor. Que tu palabra, Señor, resuene en la mente y en los corazones de los oyentes, mi Dios, y los traiga a ti. Los traiga a Cristo, Señor, y te acepten como el único y suficiente Salvador, para que vivan la vida abundante aquí en la tierra y mañana tengan seguridad de la vida eterna. Te damos gracias también por tu misericordia, por tu amor, por tus bendiciones que son abundantes, Señor. Te damos gracias por los amigos, por la familia, por todos los que están escuchando esta palabra de Dios, Señor, por el conocimiento y la sabiduría que nos das para hacer estos videos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes también y deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.